Y ahora sí, ahora empezó a grabar. Entonces, ya, lo que decís es que le vamos a mover los for y los while, y básicamente estas son dos estructuras de programación que nos permiten hacer repeticiones, como repetir. Cuando uno está escribiendo líneas de código, hay veces que hay acciones que no querías escribirlas todo el rato tú. Le pedís como al procesador que en el fondo lo haga. ¿Cachai? No sé si te acordáis, o si estuviste en la ayudantía de ayer, pero ayer había un ejercicio que, por ejemplo, le pedía al usuario 8 números. Y como todo el rato es lo mismo, tiene la misma estructura, entonces quizás yo no tengo que escribir 8 veces lo mismo. Entonces le pido al computador que a través de una rutina que implemente 8 veces el mismo código. Entonces, básicamente para eso sirven estas cosas, para ahorrarnos pega a nosotros, ¿cierto? Porque en general siempre somos muy flojos, entonces queremos hacer las cosas Sí. más fáciles. Entonces vamos a partir con el while y después vamos a ver el for, ¿ya? Que el while, según yo, es un poquito más simple en Python. En verdad son los dos iguales. Y también ahí está siempre la pregunta, pues, ¿cuándo usar while y cuándo usar for? Entonces, en verdad, la respuesta anticipada es como pucha, en verdad depende mucho del problema, pero en general son muy parecidos. Entonces, casi todo lo que yo hago con un for, también puedo hacerlo con un while, ¿ya? Ajá. Eso es como un dato curioso. El while tiene una sola ventaja que nos permite, o sea, la diferencia principal entre el for y el while es que la sentencia de while puede generar iteraciones que dependen de una condición. Entonces, son una cantidad de iteraciones que no necesariamente está definida. En cambio, en un for, la cantidad de iteraciones a priori, tú ya sabés cuántas son. Ya sabés cuántas veces vaya a repetir el código. Como que tú setías cuántas veces querés que se repita el código. En cambio, en un while, tú no necesariamente sabés cuántas veces se repite el código. Entonces, los while son cuando tú a priori no sabéis cuántas veces queréis repetir las cosas. ¿Cachai? Y aquí vamos a ver ejemplos que precisamente atacan eso. Entonces, la estructura del while es esto: escribir la sentencia while, después tenéis que escribir la condición que queréis que se evalúe, dos puntos, y después de ahí un nivel de tabulación, y aquí escribir el código que queréis que se repita, sea lo que sea que queréis que se repita. En Python acuérdense que no hay llave, lo único que hay son dos puntos, y está la condición acá, y aquí está el texto que se va a repetir. En Python entiende que todo el texto que se repita es todo el que tenga el mismo nivel de indentación, ¿ya? O sea, un nivel de tabulación hacerla. ¿Qué es la tabulación? Es lo que apretábamos nosotros cuando apretamos la tecla Tab. ¿Cachai cuál es la tecla Tab? No sé si saben Sí, cuál. sí. Sí. Ya, cuando apretan la tecla Tab, todo lo que está a una tecla Tab se entiende que es lo que se quiere iterar. Entonces, a ver cuál puede ser. Ya, pues, partamos por el primero. Dice, realiza un algoritmo que solicita el nombre y fecha de nacimiento de un usuario, y al solicitar la fecha debe pedir el ingreso de si alguno, o sea, debe pedir reingreso si alguno de los valores no es válido, ¿ya? Entonces, la cosa de el interés de este ejercicio es que, por ejemplo, si yo meto un 68, no hay un día 68, ¿cierto? Los días pueden llegar máximo hasta el 31. Y los Ajá. meses también, pues pueden llegar hasta el 12, no puedo poner el mes 45, ¿ya? Y después al final muestra un mensaje que sale el nombre y la fecha de nacimiento, ¿ya? Aquí en verdad deberíamos hacer un código súper extenso que calcule dependiendo del mes, cuántos días hay, dependiendo del año, si es que... Bueno, pues eso no depende. Solo dependiendo del mes, ver cuántos días hay, entonces esto va a variar entre 30, 31, 28, 29, pero filo, es un problema muy complejo, o sea, es más complejo, y ahora en verdad lo que queremos hacer es solamente ejemplificar cómo usar el while, así que solo vamos a ver que este número que está acá, el que representa los días, va a ir entre 0 y 31 para que sea válido, y el de los meses que vaya entre 0 y 12. ¿Se entiende? Sí. O sea, lo único que vamos a hacer es comprobar que el día no sea mayor a 31 y obviamente sea mayor a 0, y, y los meses sean y lleguen hasta el 12, y partan como del 1 también, el mes 1, ¿cierto? Porque no hay mes 0. Entonces, ¿cómo se hace eso en código? Eh, Voy a parar esto acá, ya. Entonces en código lo primero que vamos a hacer es pedir un nombre, ¿cierto? Lo mismo que hicimos ayer. Para pedir un nombre vamos a guardar en la variable, no, en una variable que se va a llamar nombre, muy originalmente. Vamos a guardar, Mm. le vamos a pedir al usuario
que ingrese su nombre. Y esto se hacía con la función input, ¿cierto? Input. Entonces con esto, cada vez que yo genero esta línea de código, Python lo que hace en la consola, espera hasta que yo apriete un enter, y todo lo que yo escribí antes del enter, lo toma como la entrada. Entonces la gracia es que yo acá puedo poner mensajes también, pues, entonces puedo hacer que el código sea un poquito más humano y decir como, no sé, pues buenos días, por favor ingrese su nombre. Va a ser más corto, pero acá voy a poner ingrese su nombre. Y al final del código yo voy a querer mostrar algo, ¿cierto? Entonces voy a escribir al tiro un print para saber que esto va funcionando y para ir haciendo pruebas de a poco. Entonces voy a poner acá, hola, nombre. ¿Ya? Ayer dijimos que había muchas formas de hacer que esta variable se mostrara en un mensaje, ¿cierto? Una forma era poner una coma y poner solo la variable, o sea, por ejemplo, ponerla así, que es una forma válida, ¿cierto? Va a entender que estructura como junta este string con lo que hay acá. Pero a mí me gusta más, por un tema de orden, meterlo adentro del texto. Entonces yo para meterlo dentro del texto voy a darle formato a este texto a través de eh, como una aplicación que tiene Python, que si yo pongo una F adelante al string, entiende que tiene que darle formato a las variables. Y cada vez que yo ponga estas comillas y dentro del nombre de una variable, va a reemplazar lo que hay en esta variable, lo va a poner acá. Entonces, así yo escribo el texto de uno, y no tengo que andar poniendo comas, comillas, comas, comillas. Lo escribo así. Entonces, esto va a ser para testear. Entrada, salida, ¿ya? Entonces, lo vamos a correr y yo voy a poner que mi nombre es Marcelo. Y pone hola Marcelo, ¿ya? Está acá súper simple, esto ya supone que lo sabíamos de ayer. Entonces ahora viene lo peludo, que lo que vamos a hacer es pedirle eh, los números, ¿cierto? Y vamos a corroborar que los números estén correctos. Entonces, yo voy a pedir de nuevo el día, una variable que se llama día, y también con input, vamos a pedir ingrese día de Ahí tendría que clase. ser int input, ¿o no? Justamente, Porque es como un queremos, número. muy bien, como queremos que sean enteros, vamos a tener que ponerle, vamos a castearlo para que sean enteros. Con esto forzamos que la variable sea un entero. Ahora el problema es que, ¿qué pasa si la persona lo mete mal? Yo quiero que el código se vuelva a repetir hasta que la persona lo ingrese bien. Entonces para eso vamos a usar el while. Los while en el fondo sirven como para atrapar en un loop las cosas, ¿cachai? Si yo por ejemplo pusiera Ujú. while y aquí pongo true, y hago un código que lo que sea como print hola, este código se va a quedar atrapado y de hecho va a consumir muchos recursos, no sé, de Chrome o de mi computador. Casi que va a estar como al 100% el procesador porque en el fondo se va a quedar atrapado en un loop infinito. Y va a usar todos los recursos en ese loop infinito porque no tiene nada más que hacer. O sea, como que la instrucción se queda pegada ahí, ¿cachai? Y no puede salir de ahí. Porque es un while true, ¿cierto? O sea, mientras esto sea verdad, ejecute esto. Y esto siempre va a ser verdad, porque no tiene ninguna forma de cambiar. Entonces se va a quedar atrapado acá. Entonces los while igual son un poquito peligrosos, ¿cachai? Porque te pueden como atrapar el computador y consumir como muchos recursos, si es que no lo escribís bien. Entonces acá nosotros en verdad la condición que queremos evaluar es que día sea mayor, o sea, sea menor que 13. Ah, no, espérate, aquí dijimos menor que 32. Hola, oye, ¿sobre qué estamos haciendo el ejercicio? Que me uní, pero estaba justo ordenando y no alcancé a escuchar lo que estaban haciendo. Sí, sí, lo que estamos haciendo ahora, vamos a revisar los while y los for, ¿ya? Ah, ya. Y para eso tenemos este ejercicio de acá de excusa, que en el fondo el ejercicio consiste en que uno ingrese un nombre, ingrese la fecha de nacimiento, y el código corrobore que la fecha no sea una fecha como imposible, ¿cachai? Entonces, en el fondo, Ah, lo ya. único que hace es ver que el día sea menor que 31 y que el mes sea menor que 12. O sea, menor o igual a 12. Ah, ya, buena. Ya, entonces, si el día es mayor a 31, si la persona metió mal el día, yo lo que voy a hacer es pedirle que reingrese el día. Es decir, eh, de hecho, vamos a hacer con esta misma línea que está acá. Y le vamos a poner
por favor, reingrese el día de nacimiento, ¿ya? Porque se equivocó, ¿cierto? Y eso también se puede hacer con un if, ¿o no? Sí, pero el problema es que con un if va a pasar solo una vez, po, ¿cachai? Ah, Y yo quiero que pase muchas veces. De hecho, veámoslo al tiro. Lo voy a poner correr. Entonces, Pero, ¿sí? ¿mm? Como lo que hiciste ahora, o sea, fue como la variable día fue como para que. O sea, lo que no entendí es como cuando se equivoca. O sea, cuando dijiste Veámoslo, que. veámoslo acá, ¿No? veámoslo el ejercicio. Mira, ya. Pongamos el nombre. Entonces, mi nombre supongamos que es Pedro, ¿ya? Y dice, ingresa un Va. día de nacimiento. Yo voy a poner el día mal. Voy a poner, no sé, 45. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a decir, por favor, reingrese el día de nacimiento. Entró, ya, a ver, ayúdame el lápiz. Acá está el lápiz. Ya, entonces, estamos en esta línea, ¿cierto? Yo aquí le puse día 45, ¿cierto? Entonces, en ¿Mm? esta línea de acá, evalúa, ¿día es mayor que 45? Sí, ¿cierto? O sea, 45 es mayor que 31, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, como es mayor que, 40, que 31, entonces ejecuta la línea que está siguiente, ¿cierto? La línea Mm. siguiente vuelve a cambiar el valor de día. Entonces, ahora estamos en la línea siguiente, ¿cierto? Yo Sí. podría agregar un nuevo valor, pero puedo volver a equivocarme porque soy un usuario súper porfiado. Voy a poner 98. Y vuelve a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque vuelve a evaluar si 98 es mayor que 31. Sí, es mayor que 31, entonces vuelve a meterse acá adentro. Y esto va a Ah, ya, pasar. pero ¿Mm? es que, o sea, solo con poner como esa variable de abajo es como ya que corregir el error que se está mandando el usuario. Claro. O sea, Ah, ya. lo que estoy haciendo acá es que si el usuario es muy tonto, lo atrapé en un loop, ¿cachai? De hecho, para eso Ah, son excelentes los while, como para atrapar al usuario tonto. O sea, no lo tomen así, pero es una forma de decir, pues, ¿cachai? Entonces, cuando las personas se equivocan, tú les ponías un while y los dejáis atrapados ahí adentro. Entonces, de ahí no pueden salir hasta que se vuelvan buenos. O sea, hasta que se vuelvan como gente, ¿cierto? Hasta que metan un día correcto. sí, bueno. Entonces, los que son muy Ah, ya. porfeados van a quedar atrapados, 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 atrapados. ¿Cuántas veces va a pasar esto? ¿Cuántas veces va a iterar el while? No sé, a priori no tengo idea. Hasta que el usuario meta un número correcto, ¿cierto? Mm, Entonces, sí, para bueno. eso funcionan muy bien los while, ¿cachai? Yo también puedo iterar sobre elementos. Puedo hacerlo una cantidad fija de veces. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacerlo justamente 5 veces, ¿cachai? Que esta web pase solo 5 veces, o no sé, 3 intentos, ¿cachai? Si hay más de 3 intentos, lo borro. Entonces, para controlar eso, yo tendría que crear una variable externa que se llama un contador. Estos son controles de flujos. Esto es típico, ¿cachai? Tienen como un nombre, de hecho, se llaman como controles de flujo, controles de iteración. Entonces, yo voy a Mm, poner acá una variable que va a partir en cero y yo voy a hacer que en cada iteración esa variable se sume uno. Entonces, voy a hacer que el contador sea igual al mismo valor que había antes, contador más uno, ¿ya? Entonces, cada iteración yo voy a ir sumándolo uno. Entonces, yo voy a preguntar de nuevo lo mismo y ahora voy a preguntar, además, que el contador tiene que ser menor que 3. ¿Cachai? Entonces va a ser cero la primera vez, después va a ser uno, va a ser 2, después va a ser 3. Y ahí se va a salir, ¿cachai? ah, ya. Entonces ahora esto solo va a pasar 3 veces, o 4 si es que... No, 3 veces, a ver, intentémoslo de nuevo. Ingresa su nombre, ya voy a poner, no sé, Rey, me llamo Rey. Su fecha de nacimiento, ya me voy a equivocar la primera vez, 90. Ya una vez, ¿cachai? Sí, pues. Ahora me voy a equivocar la segunda vez, 90 de nuevo. Y la tercera vez, 90. Ah, me equivoqué porque lo puse una vez más, pero ahora me voy a equivocar la cuarta vez. Y ahí Sí, pues. está, ¿cachai? Ahí solo me Ah, pude ya. equivocar 4 veces y se salió, ¿cachai? Mm. Pero Acá ahí solo ¿Cómo? se salta como la fecha nomás. Sí, pues ya no lo pescó. O sea, la condición está acá. Esta es la condición que manda en ese caso. Yo estoy preguntando que evalúe estas dos condiciones, ¿cachai? Si alguna de estas dos está correcta, sale. Sí, pues O sea, sale como un claro, número. las dos tienen que ser, alguno de estos dos tiene que ser falso para que yo escape de este while, ¿cachai? Para que esto sea verdad, tiene que ser esto verdad y esto verdad, ¿cachai? Cualquiera de las dos tiene que ser Mm, verdad. Entonces, justamente, pues, si pasa que mete bien el día, o ya lo intentó más de 3 veces, cualquiera de las dos me tiro para afuera, ¿cachai? sí. ¿Y por qué aquí contó 4 y no 3? Porque yo puse una acá, pues, ¿cachai? No conté esta. Una
Y aquí me hizo 3 más, que son las que puse acá. Entonces el contador podría partirlo en uno, por ejemplo. ¿Cachai? Porque aquí ya lo ingresó una vez, po. Esta no la conté. Por eso me pidió 4 veces la cosa. Ah, ya. Entonces si le doy de nuevo, ahora sí va a funcionar bien. Entonces ingrese su nombre, de nuevo, me llamo Rey, y me equivoqué, chuta. Me voy a equivocar una, me voy a equivocar dos, y me voy a equivocar tres. Y ahí me tiro para afuera. Y incluso acá yo podría hacer como, no sé, puedo hacer un código más correcto y poner si el contador en mayor o igual que 3, le voy a poner un mensaje, ¿cachai? Así como print exceso de errores o de intentos, Sí, po. ¿cachai? Como así funciona como los programas siempre, te dirán como ya superaste la cantidad mínima de intentos, para afuera, ¿cachai? Sí. Entonces te podría hacer como un control correcto de cómo controlar que la persona meta bien la... Pero eso es cuando yo quiero tener control sobre la cantidad de iteraciones que haya dentro de un while, ¿cachai? Tengo que hacerlo con un contador, tengo que tener una variable externa que me sirva para contar y tengo que tener un incremento dentro del while, ¿cachai? Estas dos líneas tienen Mm. que estar acá para que el while funcione una cantidad determinada de veces, ¿cachai? Como yo tener control sobre la cantidad de veces. Si no están estas líneas, si yo nunca le sumo más uno a este contador, y bueno, y no agrego el contador, esto va a funcionar infinitas veces, como lo teníamos antes, ¿cierto? No tengo forma de tener control cuántas veces va a pasar. Va a pasar hasta que la persona meta correctamente el número. ¿Cachai? Sí. Ah, buenísimo. Ya. Entonces, por eso los while son muy buenos a veces, porque cuando yo no sé a priori cuántas veces lo vayas a intentar tú, prefiero usar un while. ¿Cachai? Mm. Pero a veces funcionan mejor los for por lo mismo, porque los for es más fácil controlar cuántas veces quiero que pase. ¿Cachai? Lo cual tengo que agregar dos líneas más, que es agregar un contador y el incremento del contador. ¿Cachai? Entonces, Sí, por po. eso, como que quizás lógicamente, a veces es un poquito más complicado para cuando yo quiero hacer cosas como fijas. Pero como les decía adelante, los dos sirven para todo. ¿Cachai? Yo puedo hacer todo lo que yo hago con while, lo puedo hacer con for, y todo lo que hago con for, lo puedo hacer con while. Hay Ah, que ya. Pero ¿cuál granjearse era más la como. ventaja? Sí, pero ¿cuál era la ventaja de el while? Como- Del, del while, para mí la ventaja es que la cantidad de veces que itera no está determinado. Entonces, cada vez que yo quiero hacer iteraciones, una cantidad indeterminada de veces, o sea, con que yo a priori no sé cuántas veces quiero iterar, uso un while, ¿cachai? Ahí es más fácil. Es como Ah, ya. justamente en este caso, que yo no sé cuántas veces, qué tan porfiado es el usuario, entonces yo no sé a priori cuántas veces se va a equivocar, entonces mejor uso un while, ¿cachai? Para que se Ah, ya. equivoque todas las veces que tenga que equivocarse hasta que se cumpla el caso contrario, ¿cachai? Hasta que lo haga bien. Ah, buena. Y en el otro caso, el for funciona mucho mejor cuando yo sé concretamente cuántas veces hay que intentarlo. Entonces, si hay que hacer 3 intentos, sí o sí, independientemente si estén buenos o malos, yo ahí prefiero usar un for porque son 3 veces hacer la misma cosa, ¿cachai? Sí, po. Aunque se pueden usar los dos, siempre puede usar los dos, ¿cachai? Puede usar todo lo que se hace en while, se puede hacer en for, y todo lo que se hace en for se puede hacer en while. Ah, ya. Sí, es lo mismo, pero a priori, así como no sé, como regla del pulgar, como se le llama, los while funcionan como que es más recomendable usar un while cuando tú no sabías a priori cuántas veces va a pasar. Ya, entonces acá estábamos en esto, ¿cierto? Había que hacer, volviendo al ejercicio, que como me fui un poquito largo en este, pero era esto, ¿cierto? Que vamos a corroborar que los días estén bien, ¿cierto? Y después hay que hacer lo mismo con los meses, ¿cierto? Entonces como yo soy flojo, voy a copiarlo. Voy a crear una variable que se llame mes y voy a poner ingrese el mes de nacimiento y voy a preguntar si el mes es, no sé, pues mayor que, si me metió uno mayor que 12, entonces lo va a tener que poner de nuevo. ¿Ya? Reingrese el mes. Y lo mismo para el año. De nuevo lo mismo para el año, ¿cierto? Y año, no sé si me pescan las ñes para crear variable, y como no sé si no pesca la ñ, no me voy a arriesgar, así que voy a poner year. Ingrese el año
nacimiento, y si el año... Aquí no sé cómo comprobar que el año esté correcto, porque no sé qué tan vieja es la persona, quizás puede tener 13 años, o sea, 300 años, o 400 años, no sé si existe alguien de 300 años. Lo que sí voy a poner que si me pone un número mayor a 2020, no puede ser, porque tendría que todavía no nacer. Por favor, ingrese el año. ¿Ya? Esto es, no sé si es precisamente lo que me están preguntando o no, pero es como para ejemplificar nomás, ¿ya? Ahí ustedes cuando hagan el ejercicio le ponen pino y ponen todas las condiciones necesarias. Por ejemplo, acá podríamos corroborar que no ponga un número negativo. Entonces podríamos poner y que el mes, si me meto un mes menor a cero, o sea, si meto un mes mayor que 12 o meto un mes menor que cero, tiene que volver a iterar, ¿cierto? Y aquí lo mismo, si meto un día mayor que 31 o un día menor que cero, hay que volver a iterar, porque se equivocó. Cualquiera de estas dos son condiciones para volver a iterar, ¿cierto? Acuérdense que en general, una forma de entender cómo funciona lógicamente el OR y el AND es que el OR es una unión de estos intervalos, ¿ya? Y el AND es una intersección. Si es que se acuerdan de cómo funciona la unión y la intersección, quizás les conviene pensarlo así, porque hay gente que lo tiene mucho más claro. Entonces yo, por ejemplo, a ver, volvamos al lápiz. Si está por ahí mi amigo lápiz. Ya. En el lápiz, ya, cuando yo, por ejemplo, tengo aquí todos los números, ¿cierto? Y aquí está justo el cero, y tengo este rango para allá, ¿cierto? Aquí está el cero, y aquí tengo el 31. Tengo todo ese rango para allá, ¿cierto? Los menores que cero y los mayores que 31. Entonces yo quiero que cualquiera de estos dos casos sea condición para repetirlo. Entonces yo quiero la unión de todo este intervalo más la unión de todo este intervalo. Entonces si yo quiero unir esos intervalos, tengo que usar un OR. Si yo pusiera acá un AND, la unión de estos dos intervalos es vacío. No hay intersección entre los dos. Entonces eso sería siempre falso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Hay Sí, alguien? ¿Sí? sí, Ya. profe. Ya, entonces Sí, los OR funcionan como para hacer uniones de intervalos. Bueno, caché que ha llegado más gente. Oh, se me cayó esto. Todo mal. Ah, llegó más gente. Bueno, ya. Esperemos que reviva. Ahí sí, revivió. Ya, entonces aquí tenemos. Oye, para los que llegaron últimos están muy perdidos, ¿no? Hago un repaso rápido. no. O ¿No? sea, Ah, yo, ¿no? ya, ok. Ya. Es que como que no estaba poniendo atención, entonces no caché de qué parte llegaron y qué parte no. Pero siguiendo con el ejercicio, hasta acá ya logramos utilizar los while en el fondo para hacer iteraciones, de volver a pedir la entrada tantas veces como sea necesario hasta que el usuario ingrese correcta la entrada, ¿cierto? Que en el fondo lo que queríamos, el enunciado del problema, era que eh, el algoritmo solicitara la fecha de nacimiento, los días, los meses y los años, ¿cierto? Y la idea era que los días fueran válidos, o sea, que acá no pusiera un número que fuera mayor, por ejemplo, a 31, y que el mes no fuera mayor a 12, ¿cierto? Porque no hay un mes 13. O sí, sí, no, no. Y eso, y el año no hay ninguna restricción, pero aquí yo inventé una para que en el fondo tuviera una también. Y aquí en el fondo le puse que el año no fuera mayor a 2020, porque si no la persona no existe, ¿cierto? No puede haber alguien que haya nacido en 2021. Y ahora vamos a mostrar el mensaje final, que era el nombre, y aquí pongo tu fecha de nacimiento es, y acá vamos a poner el día, ¿cierto? Que era la variable día. Vamos a poner el, el mes y el año, que era, no estaba la variable year.
Cerro esto y me va a preguntar mi nombre. Entonces yo me llamo Rey. Mi día de nacimiento es, ya me voy a equivocar, el 90. Me dice, por favor, reingresa el día de nacimiento. Ya supongamos que nací el 7. E ingresa el mes de nacimiento. Acá también me voy a equivocar. Voy a poner el 16. Me dice que está mal, ¿cierto? Que por favor reingrese. Entonces voy a poner, en verdad, el 09. Y ahora me dice ingrese el año de nacimiento. Y ahí supongamos que también me equivoco en el año, que voy a poner justo que nací en 2021. 2021. Claro, ya me está diciendo que está mal el año, entonces lo voy a poner bien y voy a poner que nací en el 1995. Ahí está. Hola Rey, tu fecha de nacimiento es el 7 del 9 de 1995. Como si no lo supiera. Obvio que lo sabía, el programa es súper tonto, pero la cosa es que era para ejemplificar cómo funcionan los webs, ¿cierto? Pero se haya entendido un poquito. Sí, se entendía mejor. ¿Sí? Hagamos Creo que otro. el problema 2 es lo mismo, ¿no? El problema 2 es El exactamente lo 2 mismo, pero lo vamos a hacer es igual lo porque mismo. este es súper atractivo porque es como funcionan en verdad todos los logins. Así funcionan los logins. ¿Cachai? Los logins todos tienen metido por detrás un while que hasta que tú pongáis bien la clave no te va a dejar entrar. ¿Cachai? Para eso sirven mucho los while, como les decía, para atrapar a los usuarios. Entonces acá pongamos, mira, la ayudantea de al lado avanzaron al problema 3, pero ya lo vamos a alcanzar. Dice, suponga que el sistema tiene asociado, que un sistema tiene asociado un usuario y una clave, ¿ya? Entonces, aquí está el usuario que es alumne UDD y la clave de los ayudantes son lo mejor, ¿ya? Entonces usted tiene que crear un algoritmo que le pida al usuario el usuario y la clave, ¿cierto? Y corrobore que las credenciales están correctas, ¿ya? Y si las dos no están correctas, entonces tiene que repetir. Entonces voy a borrar esto que está acá. Como les dije, no se preocupen por anotar si es que no alcanzaron a anotar, porque acá están los resultados. O sea, nosotros creamos una solución. Obviamente estos problemas tienen muchas soluciones, pero al menos estas les pueden servir de referencia. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, vamos a copiar esto, porque mientras menos trabajo hagamos mejor. Voy a copiar esto que está acá. Y lo voy a pegar acá. Ya. Entonces vamos a crear una variable que se llama usuario, que va a ser un texto, ¿cierto? Y una que se llama clave, que también va a ser otro texto. Ahí está, ¿sí? Entonces yo ahora le voy a pedir al usuario que él ingrese un usuario, y la idea es que ingrese esa misma palabra, la que dice alumno UDD, ¿cierto? Y que la clave ingrese esta misma clave. Y si se equivoca, va a tener que... Para hacerlo más fácil, voy a poner una clave más fácil porque ya está muy largo. Voy a poner 1, 2, 3, mía es... Esa es como la clave de todos mis como wifi que he tenido, siempre pongo un 2, 3 mía porque es más fácil y no me olvido. Entonces aquí le vamos a pedir al usuario, le voy a poner un user, que va a ser igual a un input, ¿cierto? Le voy a pedir ingrese usuario, y después le vamos a pedir un password, así, input, ingrese un password, ¿ya? Y ahora viene el while, aquí donde atrapo voy a atrapar ¿cómo se llama? El usuario. O sea, es decir, mientras el user que le ingrese sea distinto del usuario que yo tengo definido acá por defecto, ¿Y se podría poner un igual igual o no? ¿O sí, pero eso no es, funciona con la sí, string? sí funciona el igual igual, po. El igual igual es cuando, lo que pasa es que lo que nosotros queremos es que el while, o sea, que esto repita cada vez que él se equivoque, ¿cierto? Y para que se equivoque tienen que ser distintos, ¿cachai? Entonces, cada vez, siempre que sean distintos, voy a tener que volver a pedirlo. Ah, Ahora, si ya. quisiera que él metiera un usuario malo, ¿cachai? Entonces quiero que siempre que él meta el correcto, se repita hasta que lo meta mal, tendría que hacerlo con igual igual, ¿cachai? Ya. Pero yo quiero evaluar el caso en que él se equivoque. Entonces, mientras él se equivoque en el usuario
O, de nuevo, O, porque ahora lo que queremos es una unión de los intervalos, ¿cierto? Los intervalos, ¿cuáles son? Son que o el usuario esté equivocado o el password esté equivocado. Cualquiera de las dos funcione, ¿cierto? Por separado. Entonces, mientras o el usuario esté equivocado o el password esté equivocado, mientras cualquiera de esas dos esté equivocado, o sea distinto de la clave, entonces yo voy a repetir estas cosas que están acá, ¿cierto? Voy a poner, listo, voy a poner acá un mensaje, como el que sale siempre, dice como usuario o clave incorrecto. Y ahí los pido de nuevo, ¿cierto? Y finalmente, no sé qué tenía que hacer esto, pero vamos a poner como un mensaje de como logueado correctamente. O sea, si logra salir de este while donde está atrapado, entonces le va a tirar un mensaje como bacán, lo lograste. Veamos. Entonces ingresa el usuario yo voy a poner cualquier cosa, y la clave voy a poner cualquier cosa. Entonces ahí me dice usuario clave incorrecto. Ingresa el usuario de nuevo. Entonces supongamos que ahora voy a poner bien el usuario, que era alumneudd. Ya puse el usuario bien, y ahora voy a poner la clave mala, voy a poner caca, por ejemplo, en la clave, y me lo tira que está mal, ¿cierto? Porque la clave está mal. Entonces ahora voy a poner caca en el usuario, y voy a poner 1, 2, 3, es en la clave. También me tiro que alguno de los dos está mal, ¿cierto? Y por último voy a poner las dos buenas, a ver si logro achuntarle. alumneudd, y la clave era 1, 2, 3, es, y ahí está logueado correctamente. ¿Se entiende? Que en el fondo, para eso, o sea, voy a recalcarlo de nuevo, que el while nos sirve mucho acá, porque en el fondo lo que hace es repetir este código tantas veces como sea necesario hasta que yo logre poner las claves correctamente. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera hacer que el usuario tenga una cantidad como acotada de intentos? Entonces ahí tendría que poner un contador, ¿cierto? Un contador significa que yo acá tendría que crear una variable contador igual 0, ¿cierto? O no sé, pues si quieren pueden ponerle intentos. Ay. Y acá cada vez que lo intente le voy sumando más 1. Entonces, intentos, lo puedo escribir así, más igual 1, chuta, escribo cualquier le será más igual 1. Cada vez que itero voy a sumar más 1, y aquí voy a poner si intentos mayor o igual que 3, o sea, cuando ya llegué a los 3 intentos, entonces vamos a salir forzosamente del while. Para salir forzosamente de un while yo puedo usar una línea que se llama break. Que en el fondo lo que hace esto es que como que rompe el while y salgo hacia afuera, ¿ya? Entonces le vamos a dar, entonces supongamos que pongo mal esto, ya me equivoqué una, me equivoqué dos, me equivoqué tres, y de nuevo lo mismo de delante, tenía que partir en 1. Ya, pero ahí salió, ¿cierto? Me equivoqué todo el rato, pero como hice más de 3 intentos, me tiró, de hecho pongámoslo con mensaje, porque no se va a entender. Print, acá vamos a poner un mensaje que diga cantidad de intentos superada. Y aquí vamos incluso a imprimir, vamos a hacer un mensaje para imprimir como el número, la cantidad de intentos que yo. Cantidad de intentos, los puntos, y aquí vamos a poner. Oye, ¿para qué sirve el F que ponía al principio? Eso había mencionado antes, que hay hartas formas de concadenar strings, de como incluir las variables que yo tengo acá en mi código. Estas que están acá son todas variables, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo para poder imprimirla hay hartas formas de hacerlo. A mí la que más me gusta
es que hay algunos que cortan el texto y ponen coma y ponen la variable y después ponen coma y vuelven a incluir texto. Entonces, yo como no quiero cortar el texto, yo le pongo una ¿Mm? F adelante y eso lo que hace es que todas las variables que estén entre corchetes les da formato de string y como que las meta dentro del texto. ¿Cachai? Como que lo hace automáticamente. Entonces, intentos, que es un entero por defecto, lo va a transformar en un string y lo va a meter adentro de este texto donde estén los corchetes. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces, cada vez que yo quiera meter variables dentro para mostrarla, yo le pongo una F adelante y así lo formatea al tiro como formato de string. Ah, bueno, bueno. Ya, entonces, usuario, acá yo voy a poner mi usuario WAC, mi clave. Oh, se me quedó pegado. Ay, mi clave, cualquier cosa, me equivoqué. Me dice, ya está incorrecto, entonces voy a tener que volver a ponerlo. Le pongo otra clave y me dice cantidad de intentos 2, porque ya me he equivocado 2 veces, ¿cierto? No, aquí está mal. Hay que poner esto, control X, acá. Ahora sí, antes de sumarle más uno. Ya, ahora sí, el usuario voy a poner de nuevo Rey y cualquier cosa. Ya, cantidad de intento 1, porque ya me equivoqué, ¿cierto? De hecho, debería ponerlo debajo de usuario incorrecto. Aquí debería ponerlo. Esto en verdad, para efectos de código da lo mismo, no tiene ninguna influencia, pero es como cómo se ve el mensaje nomás, ¿ya? Esperando que el mensaje se vea como más correcto como programa. Así que pongo cualquier cosa, y me dice, está incorrecto, la cantidad de intentos va a 1, porque ya me pidió un intento, entonces ahora tengo que volver a intentarlo. Cantidad de intentos 2, de nuevo me equivoqué, acá me voy a volver a equivocar, y ahí dice cantidad de intentos superados. Y después sale lo que hago correctamente, que esto es un error, pero hay que encontrar una forma de controlar esto, ¿cierto? Pero ya eso no es problema de este ejercicio. ¿Pero se entiende? Sí, profe. Ya, Sí, Sí. profe. ya. Tratemos de ver ahora los for, porque ya vimos los while, ¿cierto? Los while nos servían en el fondo para como iterar, ¿cierto? O sea, iterar una cantidad indeterminada de veces, ¿cierto? O sea, también podemos iterar una cantidad controlada de veces, pero tenemos que poner siempre una variable, un incremento y una condición, ¿cierto? Que puede estar acá o puede estar acá adentro. En este caso lo puse aquí porque sí nomás, pero para mostrarle que había otra forma de hacerlo. Veamos esto de los for, ¿cierto? Déjame ver cuál. Este está bueno. Haga un programa que muestre en pantalla las tablas de multiplicar partiendo del 1 hasta la del número entero que indique el usuario. Ya, entonces aquí está perfecto para hacer los for. Vamos a borrar todo esto. Entonces lo primero que vamos a hacer es un for directo, ¿cierto? Y los for yo lo único que tengo que darle es una cantidad de veces a iterar. Entonces yo, por ejemplo, para los for siempre es necesario utilizar una lista, ¿cierto? Una lista de cantidad de elementos. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer una lista que sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a poner hasta 5, ¿no? Ya. Las listas en el fondo son otro tipo de variables que lo que hacen es que agrupan muchas variables del mismo tipo adentro. Entonces yo puedo tener hartos números, los agrupo dentro de una lista. ¿Ya? Como por ejemplo, no sé, pues cuando yo quiero tener todas las notas de un alumno, las notas las agrupo en una lista. Si tengo las notas del alumno 1, o sea, con 1, con 2, un 3, un 4 y un 5. Fue mejorando. Bacán. Entonces ahora el for lo que nos permite es recorrer todos los elementos que hay dentro de esta lista. Entonces yo aquí podría poner for n, n es cualquier cosa, o sea, for n, voy a pongámoslo for elemento en la lista. Yo lo que voy a hacer es mostrar print elemento. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer este código es que va a recorrer todos los elementos que hay dentro de la lista y los va a mostrar acá en elemento. Veamos cómo funciona esto. A ver si me ayuda. Se quedó pegado. Ahí está. Entonces hizo un print para cada elemento dentro de la lista. Para el elemento 1, 2, 3, 4, 5. Ojo que el elemento es un nombre que yo
yo creo que esto podría ser cualquier cosa. Yo podría ponerle no sé, pues, para catas en la lista, imprime cata. Entonces, en cada iteración, cata va a ser el primer elemento, después va a ser el segundo, después va a ser el tercero, después va a ser el 4, después va a ser el 5. Va a ir tomando todos los valores que hayan adentro de esta lista, ¿cierto? Oh, y aquí puse cata, era con el MS. Ahí está. Funciona con, esto es simplemente una variable auxiliar para recorrer una lista. Ya podría ponerle cualquier cosa. Habitualmente le ponen K o key, para cada key, o para cada N, por ejemplo, para cada N en la lista, voy a imprimir N. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero hacer ahora es imprimir las tablas de multiplicación. Ah, otra cosa que también nos sirve es que para no tener que yo estar creando una lista de este estilo, hay una función que se llama rango. Entonces yo escribo acá range y le pongo el número al que quiero que llegue, por ejemplo 5, y esto debería funcionar exactamente igual que haber puesto esta lista. Ah, me toma 5 elementos, aquí parte desde el 0, eso se me olvidó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces si quisiera contar en verdad hasta el 5 desde el 1, bueno, creo que puedo pedirle que vaya del 1 al 5, así, si no me equivoco. Ah, nunca toma el último. Entonces ya para ir del 1 al 5 es así, 1,6. ¿Se entiende? Con range yo lo que estoy haciendo es crear esta misma lista que está acá, una lista de elementos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es crear las tablas, entonces imprimir los mensajes, ¿cierto? Para imprimir la tabla del 1, nosotros, chuta, oh, ¿qué pasó? No quiero loguear. Acá, ya volví. Ya. Entonces, para imprimir la tabla del 1, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es ir en un rango de 1 hasta, no sé, pues, hasta qué número llegamos, hasta el 10, por ejemplo. Eso hasta el 10. Y voy a poner acá, de nuevo, lo mismo. F, voy a poner... Ya. N, porque el primer, a ver, la tabla del 1, ¿cierto? Entonces 1 por N es igual a, y aquí voy a pedir que haga un cálculo matemático, ¿cierto? Que multiplique N por 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Me va a mostrar esto que está acá, la tabla del 1. ¿La ven? ¿Está muy complicado? ¿Fue un salto muy largo? No, pero ¿por qué borraste la lista? ¿O Ah, porque ahora no la estoy usando. no era necesario tenerla? Es que la lista Ah, es si yo quisiera iterar con una lista, ¿cachai? Pero esto que está acá me crea al tiro una lista que va del 1 hasta el 10, que son estos números que estoy poniendo acá, ¿cachai? Entonces, ya, n ya. al principio vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que aquí es donde está n, está metido en intermedio, ¿cachai? Entonces ya tengo la tabla del 1. Ahora tengo que hacer la tabla del 1 hasta el número que la persona me ingrese. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar, le voy a poner límite al último número, límite, va a ser igual a un entero que un usuario me va a dar. Le vamos a poner ingrese número máximo para las tablas. Y lo que tengo que hacer ahora es repetir esto muchas veces. Entonces, como quiero repetir esto muchas veces, voy a tener que, ¿qué puedo hacer para repetir algo muchas veces? Un for, otro for. Entonces voy a hacer un for de fors, ¿cierto? Entonces voy a meter todo esto dentro de un for. Y le voy a poner otra letra acá, le voy a poner, no sé, M, por ejemplo. Entonces esto va a quedar con una tabulación así. Y el rango va a ser un rango de 1 hasta límite más 1. Y aquí lo único que va a cambiar es que este ya no va a ser 1, sino que acá vamos a poner el valor de m.
Entonces, si yo corro esto, me ingresa el número máximo, entonces voy a poner las tablas del 1 hasta el 3. Y ahí me tiro la tabla del 1. Ah, no, me equivoqué. No, perdón. Este print va, sí, va aquí. Ahí sí. Mira, hasta la tabla del 3. Ahí está, la tabla del 1, la tabla del 2 y la tabla del 3. ¿Se cacha? O sea, en el fondo, el primer for que está acá, lo único que hace es crea esto, ¿cierto? Y el segundo for lo que hace es que crea que se repita 3 veces. Aquí se repitió 10 y ese 10 se repitió 3 veces. Entonces el for es súper útil para hacer como una cantidad controlada de veces. ¿Cuántas veces quiero que ocurra esto que está acá? 10 veces. Entonces para que sean justo 10 veces, partiendo desde el 1, yo pongo 1,10, o sea 1,11. Y ahí hay justo 10 veces. Y esto que está iterando es el segundo número, el que está acá. Entonces esto ocurre del 1 hasta el 10. Los n son del 1 hasta el 10, del 1 hasta el 10, del 1 hasta el 10, del 1 hasta el 10. Y el primer número ocurre según m, que es el primer número que estoy mostrando. ¿Y en qué rango va m? Va desde 1 hasta el límite que me dé el usuario. Y límite más 1 porque esta función siempre considera el número que yo pongo acá menos 1. Entonces como yo quiero que llegue hasta el 3, le pongo el límite más 1. ¿Qué pasa? Profe, Sí. estoy como medio justo con la hora porque ahora tengo Ya, sí, una prueba de inglés. sí, hasta acá lo dejamos. Ya, gracias igual. Sí, no te preocupes. Dale, no. Vamos a Ya. guardar hasta acá. Chao, profe. Ya, chicho, que estén Chao, bien. profe, gracias. Chau.